En los últimos días de 2015, un huaquero del Perú, un hombre que se dedica a buscar tesoros arqueológicos escondidos de las antiguas culturas de su país, realizó un descubrimiento inesperado en una cueva de tierra de diatomeas, es decir, algas fosilizadas de 16 millones de años. Ahí enterrados, localizó más de 10 cuerpos de seres con características distintas a todo lo conocido. Para algunos, humanoides, seres tridáctilos, solo 3 dedos en las manos y los pies. Meses más tarde, este descubrimiento llegó a oídos de Thierry Jamin, un arqueólogo de origen francés que realiza investigaciones en el Perú. El equipo de Tercer Milenio se incorporó a la investigación de tan extraordinario hallazgo y a su vez invitó a la televisora Gaia.com a participar. En abril de 2017, un equipo multidisciplinario de expertos viajó hasta Cusco para realizar sus propios análisis, y estos confirmaron la validez del descubrimiento. Se iniciaron pruebas de ADN, carbono 14, se realizaron tomografías y fotografías del más alto nivel. Después de 18 meses, los resultados a la investigación científica fueron presentados en el Congreso de la República del Perú a petición del congresista Armando Villanueva, quien propuso una iniciativa de ley para declarar a estos cuerpos de interés histórico y cultural para su país. Aquí presentamos los momentos más importantes de la presentación, que duró más de 4 horas y donde participaron científicos de diversas especialidades y nacionalidades, constituyéndose en sí mismo como un evento histórico y sin precedentes. Por primera vez en la historia, cuerpos de seres desconocidos, de seres tridáctilos que no tienen características humanas, se presentan ante un congreso para discutir la posibilidad de que estos sean considerados de interés histórico y cultural para la nación, en este caso para el Perú. Esto nunca antes ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Que después de más de 1 año y medio de investigaciones, se va a hacer a partir de ahora una atenta invitación a los especialistas de las universidades del Perú y de todo el planeta, y que se haga extensiva la invitación a lo que hemos dicho desde el inicio, Jaime: las mentes más brillantes de este planeta van a llegar a investigar estos cuerpos hasta ahora desconocidos. Estamos hoy día 19 de noviembre del 2018 reunidos en esta sala del Congreso de la República Peruana. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo de sustentación del proyecto de ley 3112-CR 2017, ley que declara de interés histórico y cultural la investigación de las momias humanoides de Nazca. El primer científico que mostró sus investigaciones fue el doctor Raimundo Salas, experto en imágenes de un tomógrafo de 128 líneas por centímetro, que genera estas imágenes del más alto nivel. Esta es la momia más famosa después de Tutankamón, va a ser la momia más famosa. A simple vista podemos ver lo más llamativo, que está en posición fetal, observándose 3 dedos en los pies y en las manos, ¿no? Ahí tenemos una vista general del esqueleto, una cabeza alargada, no tiene pabellones auriculares, tampoco tiene cabellos, pero sí podemos ver que todas las articulaciones grandes, como es el hombro, la pelvis, los codos, los tobillos, están intactos. La capacidad craneal también ha sido medida, es de 1.650 centímetros cúbicos, o sea, 19% más. Lo normal es un aproximado de 1.400. Un ser tridáctilo de 1.68 metros con cráneo alargado, con una masa cerebral que supera la del Homo sapiens sapiens, perfectamente conservado, porque fue enterrado en tierras de diatomeas, algas fosilizadas, que actúan como germicidas y bactericidas, lo que impidió su descomposición. Incluso aún conserva órganos internos, como el cerebro y el corazón. Esta es una ventana para ver cómo han quedado momificados los restos del encéfalo, que todavía está dentro de la cavidad craneana. Esto es una representación tridimensional, donde vemos que los diafragmas están completamente presentes, así como el corazón. En la cavidad abdominopélvica lo único que queda, bueno, son restos momificados de intestinos
y los famosos coprolitos. Los coprolitos son heces desecadas petrificadas. Haciendo un examen de estos coprolitos podemos ver de qué se alimentaba María. Estas evidencias científicas demuestran en forma contundente que no se trata de un cuerpo armado. La momia llamada María era así. Caminaba en 2 pies hace 1800 años. El doctor Raimundo Salas mostró las evidencias que dejan claro que su cuerpo no ha sido manipulado. Bueno, como hay la duda de que este espécimen haya sido manipulado, tenemos que todas las articulaciones, tanto de los hombros, de las rodillas y de la cadera, no han sido manipulados. En cuanto a las manos y los pies, que es lo más importante, tampoco se encontró manipulación alguna. Ahí tenemos la mano derecha de María, donde vemos que se articula perfectamente la articulación radiocarpiana, y esta a su vez da nacimiento a las 5 falanges que tiene, las cuales todavía poseen sus cápsulas en cada interlínea articular. Esta es la mano izquierda, donde sí no ha sufrido ninguna avería, pero vemos que las cápsulas articulares están intactas y la correlación entre cada interlínea articular es perfecta. Bueno, esto es una vista lateral del pie derecho de María, donde vemos el peroné, la tibia que se articula con el astrágalo, y debajo el calcáneo. A un costado el cuboides, que son los huesos del metatarso. El pie derecho, una vista antero-posterior, y vemos los huesos que conforman el metatarso. Ahí tenemos el hueso escafoide señalado con una flecha, igual el cuboides medial, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral y el cuboides. Todas estas evidencias van a impulsar a que se apruebe la iniciativa de ley y se logran investigar estos cuerpos que resultan diferentes, tal como lo demuestran los análisis de ADN de estos cuerpos humanoides, que fueron comparados con más de 1 millón de especies y no corresponden con ninguna especie de nuestro planeta. Más adelante, las opiniones de los genetistas y por qué son muy diferentes a los Homo sapiens sapiens. El ADN de los cuerpos humanoides llamados las momias de Nazca, con 3 dedos en manos y pies, fueron analizados en diversos laboratorios de Canadá, de México y de Francia. Sus genes fueron comparados con más de 1 millón de especies. Los resultados indican que no corresponden a ninguna especie de nuestro planeta. Es decir, que su ADN proviene de otro proceso evolutivo que aún desconocemos. El ADN de los cuerpos pequeños como Victoria difiere hasta en un 73% del ADN de los humanos. El ADN de la momia María difiere hasta en un 80% respecto al ADN del Homo sapiens sapiens. Aquí las opiniones del genetista, el Dr. Ángel Romero, del laboratorio Abrachas, que en coordinación con el laboratorio del Canada Center for Gene compararon las muestras de las momias con la base de datos BLAST, que contiene más de 1 millón de especies, confirmando que las momias de Nazca no se parecen a ninguna especie en la Tierra. Bueno, son muestras ancestrales, de eso no cabe duda. Entonces, en C4J lo que hicieron fue montar la técnica de secuenciación masiva, que lo que hace, muy resumidamente, es como si fuera una lupa molecular. Es la punta ahorita de la tecnología de análisis molecular. Una vez que se obtuvieron las secuenciaciones del ADN de las muestras de la cadera y el cuello de la momia Victoria y de una mano tridáctila, se compararon con la base de datos más grande, que contiene más de 1 millón de especies. Encontramos que alrededor del 90% en ambas muestras de Victoria no hacen match a nada conocido en las bases de datos del NCBI, que les estoy hablando que se incluyó en la base de datos más completa que se podía compilar en nuestros equipos de cómputo. Nosotros analizamos por muestra alrededor de 1 billón de lecturas. Las muestras de ADN antiguo se compararon con la información del Centro Nacional de Información de Biotecnología, y en el caso de las 2 muestras del cuerpo de Victoria, difieren en casi un 90% con el ADN humano. Este cuadro de resultados indica que las 2 muestras de Victoria son muy diferentes al ADN del Homo sapiens sapiens. La cadera y el cuello de Victoria son hasta 85% diferente a nuestro genoma.
Respecto a los análisis de la momia María, la doctora de Suiza Clara Martínez, de origen colombiano, resumió los estudios de ADN realizados en 3 laboratorios diferentes: Biotecmol de México, el laboratorio de la Universidad de San Petersburgo y el laboratorio de Francia de la científica Sarah Cohoe. Resumamos a María. Biotecmol, correspondencia con Homo sapiens, 34.935. Universidad de Rusia, Universidad de San Petersburgo, 23.8%. Incari, con la PhD Sarah Cohoe, 33.675. Sacando la media de los 3 análisis, 30.803 de correspondencia con ADN de Homo sapiens y con una desviación o ecartipo de 4.98. Excelente. Podemos decir que no corresponde a Homo sapiens, sapiens de manera categórica. Esto significa que las muestras de ADN de la momia María son en promedio hasta un 70% diferentes al genoma humano. Esta gráfica hace evidente que el ADN de la momia María está muy lejos del ADN del Homo sapiens sapiens. Para que ustedes se formen una idea global, he marcado a dónde está posicionado el hombre con un punto amarillo. Y abajo, a dónde está la posición de María con los 3 laboratorios. El hombre en amarillo y el pequeño cuerpo desecado abajo en verde. Para que se formen una idea global a dónde están las posiciones en donde se encuentran. Más adelante, le presentaremos más expertos y sus análisis que nos dicen que las momias de Nazca son diferentes a los homínidos, a los monos y chimpancés, incluso diferentes a los gatos y otros cuadrúpedos con los que se les ha intentado comparar. Las momias de Nazca son seres tridáctilos que nunca antes han sido descritos por la ciencia. En este reporte, le presentaremos un resumen de los análisis científicos de diversos expertos que coinciden que estamos ante cuerpos diferentes a todo lo que se conoce en nuestro planeta. Lo que se mostró en el Congreso de la República de Perú, el biólogo José de la Cruz explicó por qué la cabeza de la momia Josefina no es de algún animal de la Tierra. Las imágenes mostraron que Josefina, en su cabeza alargada detrás de los ojos, tiene 3 aberturas llamadas fenestras, mientras los diápsidos o reptiles terrestres tienen solo 2. Los diápsidos corresponden en su general a especies de tipo reptil y encontramos 2 agujeros detrás de la órbita ocular. Aquí lo importante y lo interesante en estos especímenes es que vemos la presencia de 3 fenestras o 3 orificios. Se realizó un estudio comparativo entre las cabezas de cuadrúpedos de la Tierra y la enorme cabeza de Josefina, que resultó ser muy diferente. Y lo que nos encontramos es que el perímetro craneal es demasiado grande de este espécimen, pequeñito de 60 centímetros, lo que nos confirma nuevamente que es un espécimen macrocéfalo, con un cerebro muy grande, de tal manera que no hay una coincidencia en que este cráneo pueda ser de algún animal mamífero cuadrúpedo, como se ha mencionado o se ha tratado de señalar para desacreditar el caso. La momia Josefina no tiene dientes y se sospechaba que se alimentaba de líquidos, lo cual se demostró con tomografías de alta resolución. Los exámenes de tomografía nos demuestran que efectivamente así pudo haber sido, ya que no tiene un sistema masticatorio y lo que pudo haber servido de alimento lo pudo haber adquirido a través de un proceso de succión de líquidos. Aquí una característica importante de estos especímenes es la presencia de lo que es la fúrcula. La fúrcula propiamente es la unión de las clavículas y esto solamente lo podemos referenciar en la presencia de dinosaurios extintos, los llamados terópodos. Además de que Josefina tiene 3 huevos en el vientre, otro hallazgo sorprendente es que se identificó que existe un 4.º huevo en formación. Lo más increíble y que hemos encontrado es la formación de un 4.º huevo en este ser. Vemos una estructura como útero, vemos lo que sería un infundíbulo, que es precisamente donde el huevo estaría en proceso de desarrollo.
el científico de la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, Dmitry Golodkin, encontró que en el interior de los huevos hay estructuras tipo embriones. Vemos que la estructura de estos tres objetos no es uniforme. Al hacer un contraste de las placas, vemos que en el interior de cada una de estos tres objetos se encuentra algo muy parecido a un embrión. Esta formación es muy parecida a un embrión de 8 semanas en un ser humano. El doctor José de Jesús Salce, experto forense, en un análisis contundente, señaló que Josefina es real, que no es un cuerpo armado. Tiene una integridad estructural compatible y continua, y con esto quiero decir que no hay indicios de que hayan sido armados o fusionados de forma artificial, sino que expresan un desarrollo de forma natural entre estas partes del cuerpo, en un solo individuo. El cráneo es de una sola pieza, es decir, no fue tallada, no fue elaborada, ni fue realizada de otra pieza previa, sino que tiene un origen único. Tiene un soporte central al cráneo, esto le da una movilidad amplia. Tiene paquetes vasculares que se alcanzan a observar, esto es, en la parte posterior de los cuerpos vertebrales podemos encontrar ahí un trayecto descendente que podría ser lo que estábamos hablando del tracto digestivo. Esto llama mucho la atención, puesto que los cuerpos vertebrales, en vez de estar localizados en una forma posterior, están localizados en una forma medial del organismo. Justamente por enfrente de los cuerpos vertebrales y por detrás de la placa, podríamos especificar la presencia de un órgano que no sabríamos en este momento la definición si es el corazón o si es un estómago. Tenemos que seguir buscando, desentrañando, cosa que me permite agradecer a todos y cada uno de los que han participado. Todas estas evidencias de los análisis científicos van a impulsar que sea aceptada la iniciativa de ley del congresista Armando Villanueva y que en el Congreso de la República del Perú, por ley, se declaren de interés histórico y cultural para que las momias de Nazca sean investigadas por las universidades y expertos de Perú.